vida, that this river will be able to flow, para que este río pueda fluir and men will really see y Christ. los hombres puedan en realidad ver a For Cristo. we know when the life flows, Porque nosotros sabemos que cuando la luz health fluye, will come. la vida fluye, la salud you, vendrá. Gracias, Señor. Let's praise Him, folks. Vamos a alabarle, hermanos. Lift your hands. Levanten sus manos. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Señor. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria. Again of studying the Word of Y God. por el privilegio una vez más de estudiar tu palabra. Anoint us to teach and to preach. Úngenos, Señor, para enseñar y también para oír. Every one of us to hear. A todos nosotros para poder oír, Señor. Bind you, Satan, in the name of Te Jesus. atamos, Satanás, en el nombre de Do Jesús. not hinder this. Para que tú no impidas esto. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. Our lesson begins with Matthew 12:36. Nuestra lección comienza con Mateo capítulo 12, versículo 36. The title, Idle Words and Foolish Talking. El título, las palabras ociosas y el hablar necio. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Foolish talking, El hablar necio, joking, idle words. las bromas, las palabras ociosas, They reveal a lack of spirituality in the individual. revelan una falta de espiritualidad por parte del individuo. There is nothing that will label the shallow Christian as one who has no concern for others No hay nada que pueda catalogar más al cristiano superficial en cuanto a otros than a perpetual flow of foolish talking and joking. que un fluir perpetuo de hablar necio y bromear. That doesn't mean that there can be lightness in the heart of a Christian. Eso no quiere decir que no puede haber alegría en el corazón de un cristiano, But if that is the mark of the life, pero si esa es la evidencia de esa vida, then there's no place for God in that life. entonces no hay lugar para Dios en esa vida. He said foolish jesting or joking, Él dijo las bromas necias, let it not be once named among us. que estas no sean ni siquiera nombradas entre ustedes. It's really a serious lesson now. En realidad esta es una clase seria ahora. There's so much of this among us. Hay tanto de esto entre nosotros. And because it's a natural thing, Y a causa de que es algo natural, then we think nothing of it. y no pensamos nada al respecto. But the Bible says of Jesus, Pero la Biblia dice que Jesús he was a man of sorrows and acquainted with grief. era varón de dolores y de quebranto. He wept over Jerusalem. Él lloró sobre He Jerusalén. never one time indicated that laughing would change anything spiritual. Él nunca indicó que la risa iba a cambiar a algo espiritualmente. He didn't come to make men laugh. Él no vino para hacer reír a los hombres. And nobody in his party was wearing a clown suit. Y nadie que formara parte de su equipo estaba vestido de payaso. He came to a world that was lost Él vino a un mundo que estaba perdido, with a message of life and hope. con el mensaje de vida y esperanza. And he says to you and I Y Él te dice a ti y a mí that these things should not be named among us. que estas cosas no deben ser nombradas entre nosotros. I know to some people this may seem a small matter, Y yo sé que para algunas personas esto es un asunto pequeño, but there are few spiritual diseases more contagious than this. pero hay pocas enfermedades espirituales que sean más contagiosas que esto. If God could have stopped Israel from murmuring, Si Dios hubiera podido detener a Israel de murmurar, they could have been in the promised land in 2 weeks. ellos podrían haber estado en la tierra prometida en 2 semanas. Only 11-day journey from where they crossed the Red Sea Solo a 11 días de donde cruzaron el Mar Rojo, to where they finally 40 years later crossed the river. había entre a lo que ellos después de 40 años llegaron. It took them 40 years to make an 11-day journey, Les tomó 40 años hacer un viaje de 11 días. and if he could have stopped them from complaining, Y si from murmuring, les hubiera podido haber detenido de quejarse y de murmurar, then he could have gotten them there. Él los pudiera haber llevado ahí en menos It tiempo. was this constant murmuring, complaining, foolish talking, Fue este constante murmurar, queja, hablar necio, a desire to go back to Egypt un deseo de volver a Egipto, that kept them in a perpetual circle. que los mantuvo en un círculo perpetuo. And I submit that's the greatest problem of today's church. Y yo digo que este es el problema mayor de la iglesia de hoy. I know that at times things come out funny, Yo sé que a veces salen cosas graciosas, but I've heard preachers, they thought their only job
was to make that audience laugh. Pero por ejemplo, yo he visto predicadores que pensaban que la única labor que ellos tenían que hacer era hacer reír a la gente. But there needs to be a lot more weeping than there is laughing. Pero se necesita mucho más lágrimas que risas. 2,000 million people on the planet 2.000 millones de personas en el planeta that have never heard the name of Christ. que nunca han oído el nombre de Cristo. That must make angels weep, Eso debe hacer a los ángeles llorar. and it surely ought to make us. Y de hecho a nosotros también. God puts foolish talking Dios pone al hablar necio in the same company with some very unattractive companions. en la misma categoría que otros compañeros inatractivos. In Ephesians chapter 5, En Efesios capítulo 5, verses 3 and 4, versículos 3 y 4. but fornication and all uncleanness Pero la fornicación y toda inmundicia, or covetousness, o la codicia, let it not be named among you que no sea nombrada entre vosotros as becometh saints, como conviene a los santos. neither filthiness, nor foolish talking, nor joking, Tampoco suciedad, ni hablar necio, ni bromear, which are not convenient, que no son convenientes, but the rather of giving thanks. sino más bien dad gracias. Jesus said, evil thoughts, fornication, Jesús dijo foolishness, que los pensamientos malos, las fornicaciones, la necedad, all are in the same class. todos estos están en la misma clase. Now you can point your finger at the fornicator or the immoral person, Ahora bien, tú puedes señalar al fornicario o a la persona inmoral, but the person full of jokes and foolishness, pero a esa persona que está llena de bromas y llena de necedad, Jesus put into the same category. Jesús también la puso en la misma categoría. You know, it's so easy for you and I Es tan fácil que tú y yo to find wrong with what we don't do. encontremos algo malo en algo que nosotros no hacemos. We can look at the person doing things that we don't do Podemos ver a la persona que hace cosas que nosotros no hacemos and justify ourselves. y justificarnos a nosotros mismos. But when we realize where God put this foolish talking, Pero cuando nos damos cuenta que Dios pone este hablar necio, there's a lot of people who would never kill or steal, hay mucha gente que nunca mató ni robó, but will from the pulpit by foolish words pero va a través del púlpito, a través de las palabras necias, reveal that they're defiled from within. va a revelar que están sucios dentro. Now many who are guilty of the sin of foolishness, Ahora bien, muchos de los que son culpables del pecado de la necedad, that is excessive and unprofitable talking, eso es el hablar excesivo y no beneficioso, will brand this truth as fanaticism va a catalogar esta verdad como fanatismo and will rise up in defense of their pet sin. y va a levantarse en defensa de su I pecado know, mascota. I've ran into this. Yo sé porque yo he estado en esto. They call it fanaticism when you move to this. Le llaman fanatismo cuando entras en esto. But I believe it's going to take some fanatical living and believing Pero yo creo entonces que va a tener que tomar una creencia y una vivencia fanática to meet the challenge of our time. para encontrar y satisfacer el desafío de nuestro tiempo. It's going to take more than just collapsing in laughter. Se va a necesitar más que simplemente bromear y reírse. There's going to have to be some weeping between the porch and the altar. Tiene que haber un llorar entre tu habitación, entre el atrio y el altar. We're facing serious times. Estamos afrontando tiempos muy serios. Not only is the world lost, No solo mientras el mundo está perdido, but the church for the most part is dead. sino que la iglesia en su mayoría está muerta. And God is laying the burden of that upon a few. Y Dios está poniendo la carga de esto sobre los pocos. And He's not going to put the responsibility on the foolish. Y Él no va a poner la responsabilidad sobre los necios. They declare, many do, that it's a mistake to take things too seriously. Algunos declaran que es un error tomar las cosas tan en serio. But the saving of the lost Pero la salvación del perdido and the deliverance of the suffering is a serious matter. y la liberación del sufrimiento es un asunto serio. When we look about us and take stock of the condition of this generation, Cuando nosotros miramos alrededor nuestro y tomamos conciencia de la generación que está then alrededor, there's not much room for laughter and foolishness. entonces veremos que no hay mucho lugar para la risa ni la necedad. When Nehemiah got to Jerusalem, Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, the walls are down.
Los muros estaban derribados, The gates are burned las out. puertas quemadas. The city is overrun by half-breeds. La ciudad estaba llena de mezclados. And it said for 3 days he looked the whole thing over. Y dice que por 3 días él estuvo mirando todo. In other words, he observed the challenge before him. En otras palabras, él vio el desafío que estaba delante de él. And he said, you see the distress of this place. Y ustedes dicen, ustedes ven el oprobio, el mal que hay en este lugar. And until he saw that, he could never rise up to meet the challenge. Y hasta que él no haya visto esto, él nunca podía haber levantado para poder desafiar esto. People that are full of foolishness never realize how really serious the matter is. La gente que está llena de necedad no se dan cuenta de cuán serio es este asunto. We face an unprecedented challenge. Afrontamos un desafío sin precedentes. Number one, there's more people living now than at any time in history at one time. Número uno, ahora en el mundo existe más gente viviendo que en cualquier momento de la historia pasada. 1 out of 5 of every person that ever lived on this earth is alive today. Una de cada 5 personas que hayan vivido en todo lo largo de esta tierra está viva ahora. And we're charged with carrying the gospel to them. Y nosotros se nos ha encargado que les llevemos a ellos el evangelio. And we're facing a church that's lost its vision. Y estamos afrontando una iglesia que ha perdido su visión. That has to be restored in the multitude's reach. Eso tiene que ser restaurado en el alcance de las And multitudes. it'll not be done with stand-up comics. Y no va a ser hecho con comediantes que se paren adelante, It'll be with men and women who can weep in the night over the condition. sino con hombres y mujeres que puedan llorar en la noche acerca de esta condición. When Nehemiah looked that over, Cuando Nehemías vio todo esto, I can tell you they didn't break out laughing. yo le voy a decir una cosa, ellos no se empezaron a reír. He didn't turn around and tell some joke to those that were with him. Él no volteó y le hizo una broma a alguien que estaba al costado de él. The burden took a hold of him. La carga lo poseyó a él. And he said, we must rise up Y él and dijo, take away this reproach. debemos levantarnos y quitar este oprobio. I've never seen a foolish man or woman Yo nunca he visto un hombre necio o una mujer necia who had the power of God truly working in their lives. que tuviera el poder de Dios en realidad operando en su vida. The people may think they're good folks and wonderful people, Sí, la gente quizás piensa que ellos son unos buenos amigos, excelentes personas, but the church needs to have more than a good time. pero la iglesia necesita más que simplemente pasar un tiempo agradable. It must be brought face to face with the reality that God has placed on it. Tiene que ser llevada cara a cara con la realidad que Dios ha puesto delante de ella. God has chosen to work through the spoken word Dios ha elegido obrar a través de la palabra escrita of his representatives in this world. con sus representantes en esta tierra. We represent Christ. Nosotros representamos a Cristo. When people look at us, they perceive to see Christ. Cuando la gente nos ve a nosotros, ellos quieren ver a Cristo. When I looked at Christians, Cuando, before I was a Christian, cuando yo veía a los cristianos antes de que yo me then convirtiera, I perceived that's what God was. yo percibía que esto era lo que Dios era. So I decided I didn't want any of it. Por lo tanto, yo decidí que no quería nada de eso. That is, the people I met in that war, Eso quiere decir, la gente que yo conocí en esa they guerra, came to be from everywhere. que decían que eran de todo lugar. Baptists, Methodists, Catholics, Pentecostals. Bautistas, metodistas, católicos, pentecostales. But there was no different than them and myself. Pero no había ninguna diferencia entre ellos y yo. I said, if that's what God does to people, Yo dije, si eso es lo que Dios hace con la gente, He did it to me when I was born. entonces Él lo hizo conmigo cuando yo nací. I don't have to go to church to get it. Yo no tengo que ir a la iglesia para recibirlo. God has chosen to work through people Dios ha elegido obrar a través de las personas who will speak His word. que vayan a hablar su palabra. These people represent Him in society. Estas personas lo representan a Él en la sociedad. I represent Him here in time. Yo lo represento a Él aquí en el He tiempo represents me in eternity. y Él me representa a mí en la eternidad. We represent Him where He was rejected. Nosotros lo representamos a Él donde Él fue He rechazado represents us where He was accepted. y Él lo representa donde Él fue aceptado. And I must represent Him as He was. Y yo debo representarlo a Él como Él fue. As He was in this world, Como Él fue en este so mundo, are we. así somos nosotros. So when you look at Him, Así que cuando tú lo ves a Él, then you know how we're to live and walk. entonces tú puedes ver cómo debemos vivir y andar. And I've read every sermon He ever preached. Y yo he leído todos los sermones que Él haya predicado. I've sat there with Him when He taught the 5th chapter of Matthew, Yo ahí también estuve escuchando el capítulo 5 de Mateo, in what we call the Beatitudes. lo que nosotros llamamos las bienaventuranzas. All through the Matthew where
where he talked about the kingdom of God. A lo largo de todo Mateo habla del reino de Dios. When he gave the charge to us to carry the gospel. Cuando Él nos encargó llevar el evangelio, Not one word of foolishness came out of that Savior. ni una sola palabra de necedad vino de ese Salvador. He wasn't interested in making men laugh. Él no estaba interesado en hacer reír a los hombres. He wanted to get a hold of that heart. Él quería agarrar ese corazón. And he has made us his representatives. Y Él nos ha hecho a nosotros sus representantes. Jesus said of himself, Jesús dijo de sí mismo: the words I speak unto you, their spirit and their life. las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. John 6:53. Juan 5:53. What are our words? ¿Cuáles son nuestras Are palabras? they spirit? Are they life? ¿Son espíritu, son vida? Some say joking helps the people to forget their troubles. Algunas personas dicen que las bromas les ayudan a las personas a olvidar sus problemas. Jesus forgot his troubles Jesús olvidó sus problemas by relieving troubles of others. a través de aliviar los problemas de otros. The Bible said, he whose mind is stayed upon God, La Biblia dice: aquel cuyo pensamiento en Dios persevera, God will keep him in perfect peace. Dios a él lo guardará en completa paz. If we just keep our thoughts and all in subjection to God. Si nosotros mantenemos nuestros pensamientos, nuestra mente, todo sujeto a Dios. James compares the words coming out of our mouth Santiago compara las palabras que salen de nuestra boca as the water coming out of a fountain. como el agua que sale de una fuente. That's in James chapter 3, verses 10 and 11. Santiago capítulo 3 versículos 10 y 11. He said, out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. Él dijo: de la misma boca procede bendición y maldición. My brethren, these things ought not to be. Hermanos, esto no debe ser así. Doth the fountain send forth at the same place sweet water and bitter water? ¿Acaso una fuente echa por la misma boca agua dulce y agua amarga? What he said Lo que él estaba is diciendo that fountain should give the same water all the time. es que esa fuente siempre debe dar la misma agua. Not foolishness and truth, No necedad y verdad, not sweet and bitter, no amargo y dulce, but all of the time coming from us. sino siempre que brote de They nosotros should flow the same word. debe fluir las mismas palabras. James adds in verse 13, Santiago agrega en el versículo 13: who is a wise man endued with knowledge among you? ¿quién es el hombre sabio lleno de conocimiento entre ustedes? Let him show out of a good conversation Que él demuestre de una buena conversación his words with meekness and wisdom. sus obras con mansedumbre de In sabiduría. Ephesians 4:29, Paul En says, Efesios 4:29 Pablo dice: let no corrupt communication come out of your mouth, que no salga de vuestras bocas comunicación corrupta, but that which is good to edify. sino aquello que es bueno para la edificación. In other words, weigh your speech. En otras palabras, pesa That let it tu be discurso edifying of those that you converse para que with. sea para edificar a aquellos con los cuales tú conversas. Words which are not good for the use of edifying Las palabras que no son buenas para la edificación are idle words. son palabras ociosas. The word idle means vain, empty, unprofitable. La palabra ociosa significa vano, vacío, no beneficioso. They're wasted words. Son palabras desperdiciadas. God has given to you and I, the believer. Dios te ha dado a ti y a mí, el He's creyente, given us words and authority and power. nos ha dado palabras, autoridad, poder. Amen? Now, since you agree with me, Ahora bien, como tú estás de acuerdo conmigo, then you know that makes it precious. entonces tú sabrás que esto lo hace precioso. These are precious words. Estas son palabras They're preciosas, words of power, las palabras de poder, words of authority, palabras de autoridad, words of edifying. palabras de edificación. Precious things should never be wasted. Las cosas preciosas nunca deben ser desperdiciadas. You don't cast pearl before swine, Tú no puedes echar las perlas a los cerdos and you don't put swine before pearls. y tampoco pones a los cerdos enfrente de las perlas. Precious words should never be wasted. Las palabras preciosas nunca deben ser Do desperdiciadas. you want the power of God? ¿Tú quieres el poder de Dios? Do you really want the power? ¿De verdad quieres el poder de Dios? Do you want to be the vessel through which God can speak and work? ¿Tú quieres ser esa vasija a través de la cual Dios pueda hablar y obrar? Then do not let foolishness be named among you. Entonces que no se nombre la necedad entre ustedes. Believers' words are to be words of authority. Las palabras del creyente tienen que ser palabras de autoridad. In Mark 11:23 rather, En Marco 11:23, whosoever shall say unto that mountain, quien diga a esta montaña, be thou removed and cast into the sea, muévete de acá y anda al mar, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things he said y no dude en su corazón,
sino que cree en las cosas que dijo, believes that what he said will come to pass, cree que lo que él dijo sucederá, he shall have whatever he says. él recibirá, él hará lo que sea que él diga. In other words, Jesus said the believers' words were words of power, words of authority. Entonces, en otras palabras, Jesús decía que las palabras del creyente son palabras de autoridad, de poder. This is the same word he used Esa es la misma palabra que él usó and the same power he used y el mismo poder que él usó when he spoke to the wind and the sea. cuando él habló al viento y al mar. In Mark 4:39, when he spoke, the storm settled. En Marcos 4:39, él habló y la tempestad se calmó. Joshua used the same power of the word to stop the sun. Josué usó el mismo poder de la palabra para detener el sol. In Joshua chapter 10, verses 12 and 13, En Josué capítulo 10, versículos 12 y 13, Jesus demonstrated the use of this power when he spoke to the fig tree. Jesús demostró el uso de este poder cuando habló a la higuera estéril. Mark 11 and 14, Marcos 11, 14. it was to such people Fue a ese tipo de whose gente words could bring deliverance to the captive cuyas palabras podían traer liberación al cautivo that Jesus issued this warning, que Jesús dirigió esta advertencia, that idle, wasted words would be brought into judgment. que las palabras ociosas desperdiciadas serán traídas a He's juicio. not talking to the general public. Él no está hablando del público en general, He's talking to the people he's going to send forth. sino está hablando a la gente a quienes los iba a enviar So he's después. talking to us in this school today. Así que nos está hablando a nosotros en esta escuela ahora, That idle, wasted words que las palabras ociosas y are going to desperdiciadas be brought into judgment. serán traídas a juicio. If we really want God's power, Si nosotros en realidad queremos el poder de then Dios, you and I have to take this very, very serious. entonces tú y yo vamos a tener que tomar esto muy, muy If seriamente. we're going to be like Jesus, Si vamos a ser como Jesús, if we're going to walk like Jesus, si vamos a andar como Jesús, then we're going to have to learn to talk like Jesus. entonces vamos a tener que aprender a hablar como But Jesús. you understand the reason he said this. Pero ustedes entienden que la razón por la cual Él dijo esto What comes out of us es que lo que sale de nosotros reveals what's in us. revela lo que está en nosotros. And if we're always filled with Y foolishness, si nosotros siempre estamos llenos de necedad, it's because we're foolish people. es porque somos gente necia. And Jesus doesn't have any place for that kind of stuff. Y Jesús no tiene lugar para ese tipo de cosas. Foolishness is no place in such a serious world. La necedad no tiene lugar en un mundo tan serio. If we're going to work like him, Si vamos a obrar como Él, then we're going to have to listen to him and his message. entonces vamos a tener que oírle a Él y su mensaje. Hear what he has to say about idle words and foolish talking. Que él oiga lo que tiene que decir acá acerca de las palabras ociosas, He del hablar said the necio. one thing a man couldn't tame was his tongue. Él dice, lo único que el hombre no puede domar es su lengua. So that's the reason it has to be dead on that altar all the time. Así que esa es la razón por la cual siempre tiene que estar muerta en el altar todo el tiempo. Christ is our example. Cristo es nuestro ejemplo. And if you'll just walk through these gospels with him, Y si tú caminaras con Él a través de estos evangelios, you'll not find him rolling on the floor in laughter. tú no lo vas a encontrar tirado en el piso carcajeándose. Neither are the people listening to him. Y tampoco la gente que lo escuchaba a Él. You'll find him weeping over Jerusalem. Tú lo vas a encontrar a Él llorando sobre You'll Jerusalén. find him speaking into the conditions of time and hearts of men. Tú lo vas a encontrar a Él hablando en las condiciones del tiempo, del corazón del hombre. We are to perform in the same manner Y nosotros debemos conducirnos en la misma manera. as he was in this world. Como Él fue en este mundo, So are we. así somos nosotros. This is the message of God to us in this room today. Este es el mensaje de Dios a nosotros en este lugar ahora. A world waits on the gospel. Un mundo espera el evangelio. They're not waiting on somebody to come and make them laugh. Ellos no están esperando que alguien vaya para hacerlos reír. As much comic as you see today, Como ven ahora tanta comedia and such great emphasis on it, y tanto énfasis que se le pone a la you comedia. think that all the world needs is to collapse in laughter. Así que nosotros pensamos que todo el mundo necesita simplemente carcajearse de risa. There's one answer to this. Hay una respuesta a esto. That's repentance before God. Esto es el arrepentimiento delante de And Dios. to do that, you got to bring a man to know where he Y is. para hacerlo tú tienes que llevar al hombre donde él debe estar. Men must be made to know the condition of their time. El hombre tiene que saber cuál es la condición de su tiempo. Jesus was constantly reaching for men. Jesús constantemente estaba alcanzando a los hombres. Words which should bring life
Las palabras que debían traer vida become words of foolishness. vinieron a ser palabras de necedad, God will not allow such a thing. y Dios no va a permitir tal cosa. His judgment, he said, is against that. Su juicio, él dijo, está en contra de esto. First Peter said, if any man speak, Primero Pedro dice, si algún let hombre him habla, speak as the oracles of que God. hable como el portavoz de Dios, como el oráculo de Dios. That is the place of God speaking, is what that means. El lugar en el cual Dios habla. If you speak, Si tú hablas, if I speak, si yo hablo, let it be as God speaking, the place of God speaking. que sea como si Dios hablara, en el lugar que Dios hablara. That those that we've come to minister this word, Que aquellos a los cuales hemos venido a ministrar esta palabra, whatever they do with it is their business. lo que sea que ellos hagan con esta palabra es negocio de ellos. But may they know that somebody besides a man or woman talked to them. Pero que ellos sepan que alguien, aparte de un hombre y una mujer, les habló. That heart was disturbed because they knew it was a place of the oracle, the place of God speaking. Y ese corazón fue inquietado a causa de que esa persona era el portavoz de Dios. This should and must govern the speech of those Esto tiene que y debe gobernar el discurso de aquellos who would bring God's power to this generation. que van a traer el poder de Dios a esta generación. Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. De la abundancia del corazón habla la boca. We're talking about paths to power. Estamos hablando acerca de los caminos al poder. We're talking about the way into that power of God. Estamos hablando acerca del camino para llegar al poder de Dios. That we may be demonstrators of the truth as well as talkers about the truth. Para que seamos también hacedores de la verdad como también habladores de la verdad. Joy is a fruit of the Spirit. El gozo es un fruto del Espíritu. That is one of the great fruits. Es uno de los grandes frutos. Then was our mouth filled with laughter, Luego nuestra boca se llenó de risa, se and llenara de risa, and our tongue was singing. y nuestra lengua de alegría. Then said they among the heathen, Luego dirán entre los paganos, the Lord has done great things whereof we're glad. Jehová ha hecho grandes cosas, nos alegraremos. That's in Psalms 126 verse 2 and 3. Salmo 126, versículos 2 y 3. What we're talking about, foolishness, Lo que nosotros nos referimos a, en cuanto a la necedad joking. y la broma, We're not talking about joy. no estamos hablando del gozo. Jesus said for the joy set before him, he endured the cross. Porque Jesús dice que a causa del gozo puesto delante de él, él soportó la cruz. He knew that would bring great joy to God. Él sabía que esto iba a traer gran gozo a Dios. So you can't take these scriptures that speak about joy Así que tú no puedes tomar estos versículos que hablan sobre el gozo and for 1 minute associate them with y foolishness. ni siquiera por un minuto asociarlos con la necedad. The laughter that they're talking about coming out of that heart La risa de la cual se habla que proviene del corazón didn't come because somebody told a silly joke. no vino a causa de que alguien dijo una broma tonta. It didn't come because of some act of a clown. No vino a causa de una actuación de un payaso. It came because they knew that God was pleased Vino a causa de que ellos supieron y sabían que Dios estaba agradado with that which is going on. con aquello que estaba sucediendo. The Christian who has no joy like that is a weak Christian El cristiano que no tiene este tipo de gozo es un cristiano débil and a poor representative of faith y un representante pobre de la fe. and will probably lose out with God. Y probablemente se va a olvidar de Dios. I see a Christian. Yo veo un cristiano, If I were to come over here and meet with Brother Mason and his family, si yo tuviera que venir acá y encontrarme con el hermano Mason y su familia, whom God has called into this country, a quien Dios ha llamado a este país, and every time we're alone talking, y cada vez que estamos ahí hablando, he is complaining to me. He said, I'd rather be a missionary in Louisiana. y él se estuviera quejando a cada rato diciendo prefiero ser un misionero en Luisiana, If he is whining about where God had put him, si él está quejándose de dónde Dios lo puso, I'd find me somebody else to work with, yo buscaría otra persona con la cual trabajar, because I didn't know place in this. porque eso no tiene lugar acá. It may be difficult, Quizás sea difícil, but that man, that woman is great joy to know I'm in the will of God. pero ese hombre y esa mujer tiene que tener gran gozo de que está en la voluntad And de Dios. out of that comes the laughter. Y de eso viene la risa. I'll tell you, I went to bed at night here, Yo me fui a la cama anoche and there's times I could have laughed. y había momentos en que me he podido reír I was mucho. so full of God Estaba tan lleno de to Dios, see what He's doing, the doors He's opening. de ver lo que está haciendo, las puertas que está abriendo. It wouldn't have been any foolishness that would have brought that. Y no hubiera sido ninguna necesidad lo que me hubiera hecho reír a mí. It had been the fact that God is pleased. Hubiera sido el hecho de que Dios se ha agradado. Joy which brings strength
El gozo que trae la fortaleza is the joy of the Lord. es el gozo del Señor. It's not rejoicing in the power of the flesh. No es regocijarse del poder de la It's not carne. rejoicing by our own wit or the special beat of the music. No es regocijarse a causa de una buena música o de una buena danza. It's not some clown trying to represent Christ. No es ningún payaso tratando de representar a Cristo. It's the joy of the Lord. Es el gozo del Señor. It's the joy that came to Jesus. Es el gozo que vino a Jesús. Because going to that cross gave joy to his Father. Porque el ir a esa cruz le dio gozo a su Padre. It is you and I bringing joy to God Es tú y yo trayendo gozo a Dios, that gives us strength to endure. lo que nos da la fortaleza para And then soportar. in the realization Y luego en la ejecución, that what I've done, en la realización de lo que no yo he matter hecho, what it costs, no importa lo que haya costado, please God. le agrade a Dios. And that in turn brings great joy to our heart. Y ese agradar a Dios trae gran gozo en mi corazón. Now let me make it plain. Quiero aclarar bien esto. I do not imply that there's no humor in the conversation of the Christian, Yo no implico con esto de que no haya sentido del humor en la conversación de un cristiano, even in the preaching of the Word of God. ni aún tampoco en la predicación del Evangelio. Many times our speech or preaching may be humorous but sanctified. Muchas veces nuestra enseñanza o la predicación pueda tener un sentido del humor, pero va a ser santificada. We say things. Decimos cosas We didn't intend them to be funny, que no pretendemos que sean graciosas, but they come out that way. pero las consecuencias son así. But it took nothing away from the seriousness of it. Pero eso no le quitó nada de la seriedad del tema. Some things are just humorous but are sanctified. Algunas cosas simplemente son graciosas, pero son santificadas. I believe this is the meaning in the book of Isaiah. Y yo creo que ese es el significado del libro de Isaías. When he said the cover was too short and the bed too narrow. Cuando dice que la frazada era muy corta y la cama muy angosta. The warmth of the blanket is the overlap of that blanket. El calor que puede dar la frazada es justamente el ancho, es el poder que tenga de cubrirla. La frazada tiene la capacidad de dar calor es la capacidad que tenga de cubrir. Now, I think God is saying that this Christian walk Entonces yo creo que Dios está diciendo que este andar cristiano is not so narrow that there's not a little room for Christian laughter. no es tan angosto de tal forma que no haya lugar para una risa cristiana. And it's not so short that a man cannot be angry without sinning. Y tampoco es tan corto que un hombre no puede estar molesto sin pecar. But that isn't the lifestyle. Pero That isn't how we live. ese no es nuestro estilo de vida. When our life is marked by foolishness, Cuando nuestra risa es marcada por la necedad, then we've totally lost our value to God. entonces hemos perdido totalmente nuestro valor para Dios. Often a bit of humor used to illustrate a point will make it stick in the heart. Frecuentemente un poco de humor usado para ilustrar un punto va a hacer que sea beneficioso. It's not idle words. No son palabras ociosas. The reason we speak so many idle words La razón por la cual hablamos tantas palabras ociosas is because we talk too much in the first place. es porque primeramente hablamos mucho. Not hardly any of us haven't been found guilty here. Y creo que ninguno de nosotros acá podemos decir que somos inocentes. God said, be slow to speak. Dios dijo, sé tardo para hablar, Weigh your words. pesa tus palabras. Sometimes it takes more power to be quiet than it does to talk. A veces se necesita más poder para estar callado que para hablar. A wise man is known by his few words. Un hombre sabio se conoce por sus pocas palabras. A man that's slow to speak but quick to listen Un hombre que es tardo para hablar pero pronto para oír. will have to do a lot less repenting than the talker. Va a tener que arrepentirse mucho menos que ese hablador. The spirit of this age is an ever-increasing spirit of levity, of foolishness. El espíritu de esta edad es un espíritu que aumenta mucho en lo que es la necedad. And because of that, Y a causa de esto, it makes serious thinking difficult for the saint or the sinner. hace que el pensamiento serio sea difícil tanto en el creyente como en el pecador. We've got a generation that believe if they can just kind of tuck their head in the sand, Nosotros pensamos que tenemos una generación que simplemente pueden meter su cabeza en la arena, esconder su cabeza en la arena, that the problem will go away. de tal forma que el problema pase. But it won't go away. Pero no va a pasar. It'll only go away when we face it and make it go El away. problema solamente va a pasar cuando nosotros lo afrontemos y lo hagamos que se vaya. But we somehow, the generation we live in, Pero nosotros, de alguna forma, la generación en la cual vivimos, they've made a joke out of everything. hacen una broma de todo. Out of marriage, out of divorce, Del matrimonio, del divorcio, out of sex and homosexuality. del sexo, de los homosexuales.
sexuales even comics of murder. y aún comedias sobre los homicidios. Somehow they believe that they can laugh about it. Algunos creen que pueden reírse acerca de But eso. the Bible said fools mock at sin. Pero la Biblia dice que los necios se burlan del pecado. If I could pull some of the Roman world up here today, Si yo pudiera jalar un poco del mundo romano hoy en día, traer acá, they would tell you fools mock at sin. ellos te dirían que los necios se burlan del pecado, This is no laughing matter. que esto no es un asunto de risa. In such an age, it takes an effort and consecration En tal edad como la de ahora se necesita un verdadero esfuerzo y consagración to study to be quiet para poder estudiar cómo estar callado and to wait before God long enough to know His mind and speak His words. y esperar en Dios lo suficiente como para conocer su mente y hablar sus palabras. A serious person Una persona seria is looked upon to be some kind of a strange human. es vista como un tipo raro de ser humano. We live in an idle and foolish world. Vivimos en un mundo necio y ocioso. We've led ourselves to believe if we could just get the world to laugh, Hemos creído que si solamente pudiéramos hacer que el mundo se ría, everything somehow would be all right. todo de alguna manera se arreglaría. But nothing could be farther from the truth. Pero nada puede alejarse tanto de la verdad. The wise man will wait. El hombre sabio va a esperar. He that hath knowledge spareth his words. Aquel que tiene conocimiento detiene sus palabras. Proverbs 17:27. Proverbios 17:27. But the mouth of fools feedeth on foolishness. Pero la boca de los necios alimenta la necedad. Proverbs 15:14. Proverbios 15:14. A fool's voice is known by a multitude of words. La voz de un necio es conocida por su multitud, su abundancia de palabras. Ecclesiastes 5:3. Eclesiastés 5:3. Holiness is an absolute must if I want the power of God. La santidad es un deber absoluto si yo quiero el poder de Dios. But holiness is not complete Pero la santidad no es completa until that tongue is bridled. hasta que esa lengua no sea atada, But sujeta. as he who has called you is holy, Pero si el que les ha llamado a ustedes es santo, be you also holy también vosotros sed santos in all manner of conversation. en todo tipo de conversación. 1 Peter 1:15. Primera de Pedro 1:15. We're charged by God to bring deliverance to the sick and demon possessed. Dios nos ha encargado de traer liberación al enfermo y al poseído por el demonio. But you can never deliver others until you first delivered yourself. Pero tú nunca podrás liberar a otros hasta que tú no te liberes. So we need to consecrate ourselves to God anew. Así que nosotros necesitamos consagrarnos a nosotros mismos primero. Examine ourselves in the light of these truths. Examinarnos a nosotros mismos a la luz de esta verdad. Because so many things are so natural Porque tantas cosas son tan that naturales we're led to believe they're all right. que pensamos que están bien. But when faced with the Word of God, Pero cuando afrontamos esto con la palabra de Dios, we see that they're not all right. vemos que no están bien, They shouldn't be a part of us. que no debiera haber parte de nosotros The ahí. Bible said, present your body a living La Biblia sacrifice. dice, presenta tu cuerpo como sacrificio Your vivo. tongue, your lip, your voice. Tu lengua, tu labio, tu voz. Let your speech always be seasoned with grace, with salt. Que tu discurso siempre sea sazonado con sal. Colossians 4:6. Colosenses 4:6. Keep that which is committed to thy trust. Mantén aquello que se te ha encomendado en tu confianza. Avoid profane and vain babblings. Evita vanas y profanas palabrerías. 1 Timothy 6:20. 1 Timoteo 6:20. In the book of Revelation chapter 9, En el libro de Apocalipsis, capítulo 9, this man comes out here in the scripture de pronto aparece este hombre en la escritura and is told to measure three things: y se le dice que mida tres cosas: the temple, the altar, the worshiper. el templo, el altar y el adorador. Why should he measure the worshiper? ¿Por qué tenía él que medir al adorador? To make sure that he fits that altar. Para asegurarse que él entre bien en el altar. What does that mean? ¿Qué significa? That everything about us is committed to God. Que todo lo que concierne a nosotros está comprometido con And Dios. when we're on that altar, Y cuando estamos en ese altar, that's where the fire falls. ahí es donde cae el fuego. And he wants to make sure that the sum and total of us is on that altar. Y él quiere asegurarse que todos nosotros estemos incluidos en ese altar. That the fire misses nothing. De tal forma que el fuego no se pierda de nada. Cast aside those things which would hinder God's power. Echad fuera esas cosas que impiden el poder de Dios. God can and God will go on without you.
Dios puede y va a ir adelante sin ti. But if you go God's way, Pero si tú vas por el camino de Dios, then you must go God's way. entonces tú tienes que ir en ese camino. You're called to preach the gospel in power and demonstration. Tú eres llamado a predicar el evangelio en poder y en demostración. You cannot compromise. Tú no puedes ceder. You cannot make a deal with God on that. Tú no puedes hacer ningún trato con Dios sobre You eso. have to preach it in power and demonstration, Tú tienes que predicarlo en poder y en demostración, because that's what God has commanded you to do. porque eso es lo que Dios te ha ordenado hacer. He didn't say go preach and if possible work miracles. Él no dijo anda, predica y quizás, si es posible, haz milagros. He said as you go preach, Él dijo mientras tú vas, predica, heal the sick, sana, cleanse the leper, limpia al leproso, cast out the demon. echa fuera a los demonios. As he was in this world, so are we. Como Él fue en este mundo, así somos nosotros. There's no place you can make a deal with God and say, No hay en ningún lugar en el cual tú puedas hacer un trato con Dios y decir, I'm willing to go and preach. estoy dispuesto a ir y predicar, I can say the words, puedo decir las palabras, but I cannot pay the price to demonstrate. pero no puedo pagar el precio para demostrarlas. The calling of God is without repentance. El llamado de Dios es And irrevocable. we're called to preach this gospel in power and demonstration of the Holy Y Ghost. somos llamados a predicar este evangelio en poder y en demostración del Espíritu Santo. The promises and command are to you, Las promesas que han sido ordenadas a ti, but we must meet that condition. sin embargo, tenemos que primero satisfacer la condición. You are to be prepared, Tú tienes que estar preparado, not only to preach the word, no solo para predicar la but to palabra, manifest that word. sino para manifestar la palabra. We don't go out from here with another gospel. Nosotros no salimos de acá con otro evangelio. For 3 years, Jesus dealt with those that he sent out. Por 3 años Jesús estuvo tratando con aquellos que Él envió He después. taught them by dialogue. Él les enseñó a través del diálogo. He taught them by allowing them to see his works. Les enseñó a través de permitirle ver sus obras. He taught them by being in prayer meetings with him. Les enseñó a través de que ellos estaban con Él en las reuniones de oración. He taught them. They understood perfectly what they must do. Él les enseñó, ellos entendieron perfectamente lo que tenían que hacer. But before he left them, Pero antes de que Él los dejara, he told them, don't you leave the city Él les dijo, no dejéis esta ciudad until you receive the power hasta que no reciban el poder to make what you've been taught work. de hacer que lo que ustedes han sido enseñados obre. It's not enough you to leave here with a head knowledge of this No gospel. es suficiente para ustedes que salgan de aquí con un conocimiento en su cabeza sobre el You Evangelio. stay here Quédense aquí until you receive the power hasta que reciban el poder to make this gospel work. para el poder de hacer que este Evangelio funcione. That 10 days, the Bible says they tarried. Esos 10 días que la Biblia dice que ellos esperaron. The word tarry means to wait. Find your place. La palabra esperar, quedarse, quiere decir esperar ahí, encontrar tu lugar. Then commit yourself totally to that Y place, luego comprometerte completamente a ese lugar en donde te vas a quedar. allowing God to remove everything from your life that would hinder you from doing that, Permitiendo a Dios que quite todo lo de tu vida que va a impedir esto. and put yourself in the place of the blessing. Y que te ponga a ti en el lugar de la bendición. He wants to pour himself through you, Él quiere derramarse a través tuyo. that you, like the apostle, can say, Para que tú como el apóstol puedas decir, I am crucified with Christ. con Cristo estoy crucificado. Nevertheless I live, but it's Christ that liveth in Y me. ya no vivo yo, sino Cristo en mí. I can do all things through Christ which strengthen me. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I am in him. Yo estoy en Él. He is in me. Él está en mí. He is the vine, I am the Él branch. es la vid, yo soy el pámpano. And as long as I, the branch, Y mientras yo sea el pámpano, remain in the vine, me quede en la vid, then the same power of the vine entonces el mismo poder de la vid is in me as a branch. está en mí como el pámpano. And if I abide where I belong, Y si yo permanezco en donde yo pertenezco, then I can do what I'm told to do. entonces podré hacer lo que se me dice. The promises to us. Las promesas a We're nosotros. talking about paths to power. Estamos hablando sobre los caminos al The poder. promises are to us, Las promesas son para nosotros, but we must meet the condition. pero debemos satisfacer la condición. Let us stand and worship Christ Vamos a ponernos de pie y adorar as a we come Cristo. to the close of another lesson. A medida que venimos al final de otra lección, Let's ask God to make these real to us. vamos a pedirle a Dios que haga esto real a nosotros. That they're not just words that we Que hear, no sea simplemente palabras que oigamos, but a life we're going to live. sino una vida que vamos a vivir. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya, aleluya. Blessed be the God and Father
of our Lord Jesus Christ. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. We ask you to make this message real. Te pedimos que hagas este mensaje real. Touch our hearts. Toca nuestros corazones. Touch our lives. Toca nuestras vidas. And make us what we're learning. Y haznos, Señor, lo que In estamos the name aprendiendo. of Jesus. En el nombre de Thank Jesús. him for it. Gracias, Señor. Thank you. Agradece al hermano, agradece al Thank Señor. you.